¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Qué bueno es poder acercarnos vía internet, la televisión, el medio por el cual tú nos estés viendo, porque en verdad es una bendición poder llegar hacia ti. Hemos estado hablando de la transformación de la mente. En el anterior programa hemos hablado de todo lo que es la transformación de la mente, por qué la mente tiene que ser transformada por la caída. Hemos hablado de la caída, cómo la caída del hombre ha hecho que nuestra mente entre en una vanidad de la mente y eso ha entenebrecido nuestro entendimiento y cómo no podemos ver lo espiritual. Hemos hablado de esta separación que la caída hizo de lo espiritual y lo natural y cómo nuestro conocimiento, nuestra mente, pensamientos, todo lo que está ligado a la mente ha caído y ha sido cautiva, ha sido enceguecida y ya no podemos vivir lo mismo. Es por eso que no vivimos milagros, señales y prodigios, no vivimos lo sobrenatural, porque como mi mente no lo entiende, mi mente no lo procesa, mi mente no vive lo espiritual, entonces se acomoda en lo natural, se acomoda en un yo, se acomoda a mi modo, con una vanidad, a mi estilo, como yo quiera, y es ahí donde lastimosamente caemos y donde no llegamos al nivel que Dios quiere que llegamos. Vamos a seguir hablando de la transformación de la mente. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, donde vamos a ver cómo la palabra nos dice que tenemos que renovar la mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay un montón de cosas que hablar. Tengo una aflicción, estoy viviendo una crisis, tengo una enfermedad o estoy en una deuda financiera. ¿Qué hago? Como tienes la mente caída, te caes en la aflicción, te hundes, caes en pecado, te alejas de Dios, culpas a Dios de todo y no sigues adelante. Pero cuando tienes la mente transformada, ¿qué vas a entender cuando tengas la mente transformada? Que es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Agradable y perfecta. Vas a entender por qué estás pasando esa aflicción, por qué hay esa enfermedad, vas a entender por qué estás con ese problema financiero, por qué esto está pasando en mi casa y entender que es agradable y perfecto, porque eso me va a impulsar a otro nivel, eso me va a impulsar a algo nuevo. Cuando yo tengo la mente transformada, yo veo las aflicciones no como un problema, una crisis que me hunde, yo lo veo como un trampolín que me lleva a un nuevo nivel. La mente caída me hace ver, pucha, me arruiné, no voy a salir de aquí nunca, me quedo ahí estancado y me muero y me alejo de Dios y no sirvo, no soy digno. Me estanco y me hundo en mi caída. Pero cuando tengo la mente transformada, las aflicciones las veo de otra manera, para perfeccionar mi fe, como un reto al cual yo tengo que ganar para poder llegar a un nuevo nivel, crecer en mi ministerio, crecer en mi llamado, crecer como hijo de Dios, crecer como líder, crecer como familia, como padre, esposo, hijo, empezar a crecer. Veo el mundo de manera distinta. Por eso el verso dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué hace la mente caída? Vanidad de la mente. Te conformas. Estoy bien, ya así nomás, así voy a sufrir toda mi vida. Como aquí en Bolivia, muy las hermanas de pollera, o no son las hermanas, las no mundanas, las no hermanas, mejor dicho, las mundanas. ¿Qué hace? Mi marido le pega, es mi marido, pues tiene derecho. Esa es una mente caída. Nadie tiene derecho a hacerte eso. La mente caída te hace creer que como estás, me conformo. Así nomás es. Que he nacido pobre, viviré pobre, moriré pobre. Ahí se queda. Mente caída, te conformas a este siglo, te conformas a una iniquidad en tu vida, te conformas al pecado en tu vida, te conformas a que el diablo venga y sacuda tu mente, te conformas a que la enfermedad destruya tu familia, te conformas a que la pobreza sea quien gobierne tu casa, te conformas a que las tinieblas sean tu patrón, sean tu mundo, sean tu yo, y no Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces la transformación de la mente es necesaria. Uno, para quitarnos este confort del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el anterior programa habíamos leído Efesios 4, del 17 al 19, donde dice que el entendimiento está entenebrecido. ¿Qué dice este verso? Que renovemos nuestro entendimiento. Ya no entiendas las cosas como siempre las has entendido, conformándote a este siglo, este mundo, al pecado, a la iniquidad, a la enfermedad. No te conformes, no entiendas desde esa manera, entienda de las maneras de la palabra de Dios. Tengo una crisis financiera, no, es que mis papás siempre han sido así, me han dejado en deuda, yo nomás voy a vivir en deuda. No lo entiendas de ese modo. Tienes una crisis financiera, entiéndelo de este modo, es el día del milagro de Dios para sacarte de la crisis. He nacido en pobreza, entiéndelo de este modo, es el día que Dios te va a librar de la pobreza y te va a llevar a ser sobreabundante. Estoy enfermo, es el día del milagro de Dios para tu sanidad.
Cuando tú lo entiendes desde ese modo, empiezas a renovar ese entendimiento. Lo entiendes conforme a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo te guía en forma a eso. ¿Qué estás haciendo? Transformas tu mente. Y mañana, no importa lo que vivas, vas a ser un más que vencedor. No importa lo que pases, vas a lograrlo vencer. Y vas a ir creciendo de gloria en gloria. Vas a ir subiendo de nivel cada vez más y más rápido y más rápido y más rápido. No te vas a estancar, no te vas a quedar paralizado, porque vas a poder subir a otro nivel y luego a otro nivel y luego crecer a otro nivel. Entonces yo te animo, hazlo, porque hay cosas sobrenaturales que vienen. Por eso dice el verso claramente: renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Mira, es para que compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Lo que estás viviendo tiene una buena voluntad, agradable y perfecta. No es para que te estanques ni para que termines ahí botado y no subes sufriendo. No. Cuando tú lo entiendes en la mente transformada, tu mente es transformada y entiendes la crisis desde otro punto de vista, ves la voluntad de Dios, ves a dónde te quiere agarrar, ves que te está perfeccionando hacia Él. Cada aflicción, cada problema, cada situación de la vida me moldea su imagen cuando yo lo entiendo con la mente transformada. Pero si yo no lo transformo en mi mente, yo no renuevo mis pensamientos, ¿qué estoy haciendo? Sigo cautivo en la misma aflicción y nunca voy a poder salir de esa. ¿Estamos? Tienes que transformar tu mente. Efesios 4 también nos los dice. Efesios 4 capítulo 4, versos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. ¿Cuándo voy a vestirme del nuevo hombre? ¿Cuándo voy a estar en la santidad, en la justicia de la verdad? Cuando mi mente es renovada, renovado en el espíritu de tu mente. ¿Qué te está diciendo? Ya no pienses, ya no tengas una mente almática, ya no hagas las cosas almáticamente. Renueva a las espirituales, renueva conforme al espíritu que Dios quiere que se renueve. Renueva, la transformación está ligada a renovación, transformar. No, nuevo, renovación es algo nuevo sobre lo nuevo. Si tú crees que estabas perfecto, renuévate, porque hay algo perfecto, verdadero para ti. No te quedes ahí. Tu mente no puede quedarse en lo almático. Tu mente no puede quedarse solamente en lo almático. Tiene que ser renovada a una nueva mente, la del Espíritu. Tenemos la mente de Cristo, esa mente es del Espíritu. Entonces ahora piensa como el Espíritu lo haría, actúa como el Espíritu lo haría, y eso empieza en pensamientos, eso empieza aquí en tu mente. Por eso el verso dice claro: renovaos en el Espíritu. Ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo renuevo? Empieza. En cuanto a tu pasada manera de vivir, despojaos. ¿Cómo empiezo? Despójate de tu manera de vivir. Estás muy aferrado. Es que a mí me han enseñado así. Toda mi vida he hecho esto. Así hacían mis padres. Yo también voy a hacer así. Despójate. Sácalo, rómpelo, quiébralo, aléjate. Pero empieza a tener la nueva mente de Cristo. Empieza a quitarte esa viejo hombre, esa vieja manera de vivir, ese conformismo este siglo. Despójate. Despojar significa sácalo, arráncalo, cámbiate. ¿Ya? Cuando tú te sacas una chompa para que me voy a ir a la playa, y llego a la playa, me saco la polera chompa para meterme a la playa, ¿qué estoy haciendo? Estoy renovando, estoy despojándome. Eso tienes que hacer. Cuando la persona entra a la playa, se pone a nadar, a la piscina, está nadando ahí, no siga agarrando su chompa, porque no me la roben. Eso no es despojarse. Despojarse es que lo dejó ahí, sin saber qué va a pasar, le vale. Lo mismo te digo, despójate. Métete a este mar de Dios y despójate de ese viejo hombre y métete a las aguas de Dios. Despójate de todo ese viejo hombre, bótalo a la basura, déjalo ahí botado donde sea. Pero no te entres al mar de Dios agarradito de la ropa de tu viejo hombre. Te lo harás sacado, pero sigues agarrándolo con una mano, sigues con un dedo agarrándolo. No, despójalo, sácalo de tu vida por completo. Esa es la manera en la cual vas a empezar a renovar el entendimiento de tu mente. Vas a empezar a renovar el espíritu de tu mente. Es la única manera en la cual vas a poder entrar en esto que nos dice la palabra: investíos de un nuevo hombre. Ese hombre es el del Espíritu. Ese hombre es el que Cristo quiere que tú tengas. Eso es ser cristiano, renovar tu mente. No es solo asistir los domingos, no es solo ir y dar un diezmo. Es renovar tu mente creyendo que ese diezmo va a transformar algo, creyendo que cuando te congregas algo pasa en el mundo espiritual, creyendo que cuando oras algo se transforma, creyendo que cuando predicas a alguien esa vida no solo es transformada, tú mismo eres transformado. La única manera de entrar a esta
agradable y perfecta voluntad de Dios es por medio de una renovación de la mente. Entonces yo te animo a que renueves tu mente para que entremos en esa perfecta y agradable voluntad de Dios y no vayamos a izquierda y derecha, sino nos agarremos de Él y mi mente sea conforme a la mente de Cristo. Hemos leído Romanos 12:2 y Efesios 4 del 22 al 24, que nos habla de renovar la mente del hombre, que nos habla de no conformarnos a este siglo, sino despojarnos del viejo hombre, despojarnos de ese yo, de esa vieja manera de vivir, despojarnos a nuestro egoísmo. ¿Para qué? Para que entremos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que nos vistamos del nuevo hombre que está lleno de verdad y justicia en Cristo Jesús. Ya es base a eso que la transformación de la mente es algo importante. Tú quieres salir de tu aflicción vencedor, no quieres volver a repetir la aflicción, renueva tu mente. Necesitas transformar tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Necesitas transformar esa mente donde radican los pensamientos y radica hasta tus decisiones, y todo lo que viene empieza en la mente. ¿Te has dado cuenta? Todo lo que hacemos, nuestro diario vivir, bueno y malo, tanto en Cristo como fuera de Él, empieza en tu mente, en tus pensamientos. Por eso la palabra dice: renueva tus pensamientos en el espíritu de tu mente, transforma tu mente, porque la transformación de tu mente te va a llevar a algo nuevo, te va a llevar a entender cosas nuevas, y esa transformación de la mente te va a introducir a lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Estamos con gente aquí para que nos pueda hacer preguntas y poder hablar de esto de la renovación de la mente en base a los versos que hemos leído. Bendiciones. Gracias. Quería hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Cómo puedo discernir, cómo puedo entender, cómo puedo discriminar quizás de qué debo despojarme y de qué no debo despojarme? Porque hay ciertas cosas que tal vez son de Dios, pero quizás yo me las despojo y todo eso. Ya, ¿qué dice que nos despojemos? Del viejo hombre. Ya, Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No te dice que te despojes de lo que Dios te ha dado, te dice que te despojes del viejo hombre. ¿Qué tienes que hacer ahí? Un estudio en cada área de tu cuerpo, de tu alma, de tu vida, de tus emociones, sentimientos, familia, finanzas. ¿Qué es viejo hombre y qué es nuevo hombre? Reconocer qué vino de Dios para que eso no te despojes, pero qué viene de la naturaleza caída, qué viene de tu viejo hombre, qué todavía has arrastrado, qué es hereditario, qué es obviamente incorrecto, qué es malo. Eso, viejo hombre, necesitas empezar a renovar ese viejo hombre. Despójate, sácalo. Ya, como discierno, buscando, analiza, ¿qué dice la palabra? Ya, mi viejo hombre tomaba, ¿la palabra dice que tomes? No, entonces ya sabes. Hazlo a la luz de la palabra. La luz de la palabra te va a ayudar a poder entender cuál es ese viejo hombre que tienes que despojarte. Para transformar nuestra mente tenemos que dejar al mundo y cómo el mundo afecta a nuestra mente.
Ya, la palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es parte de lo que tenemos que vivir, lastimosamente, pero no debería influenciarnos. Lastimosamente, por medio de la mente influencia. ¿En medio de qué? La moda, amistades, actitudes, que está de moda ir a tomar y a jugar, tal película, tal esto, tal lo otro, tal forma de vestir, tal canción. La moda, el mundo nos jala a tener una vivencia. Y cuando mi mente está muy activa en qué dice el mundo, cómo dice el mundo, cuándo actúa el mundo, yo hago como el mundo dice, es ahí donde termino cautivo en pecado. Que es renovar nuestra mente, que ya no estés tus pensamientos atentos a lo que el mundo te diga, a lo que la moda te diga, a lo que tus amistades te digan, sino que tu pensamiento esté atento a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, qué dice la palabra, qué dice el Espíritu Santo. Cuando lo oré, qué puso Dios en mi corazón. Eso es renovar la mente, que tus pensamientos vayan a la dirección correcta y no a la incorrecta. En cuanto a lo que hablamos de llevar mis pensamientos a una dirección correcta y otra no, se podría decir que cuando nosotros llegamos o estamos en el proceso de transformar nuestra mente, tenemos que aplicar, se podría decir, las leyes espirituales que en la palabra está ahí, no tanto las leyes naturales, como decir, si estás desfriado si estás pobre es porque tu familia te ha dejado esa herencia y ni modo, entonces tienes que estar pobre. Entonces una transformación sería elegirme en la ley de Dios. Les dice, tú eres próspero porque Dios te hizo próspero, porque eres tu padre y eres padre de las riquezas. La palabra nos dice, hay una ley en mi mente que no me deja hacer lo que mis miembros quieren. Ya, ahí escucho palabras, Dios me habla, Dios esto y mis miembros dicen, soy próspero, yo lo creo, toco lo que toque será bendecido, prosperará. Pero mi mente, hay una ley en mi mente. Lastimosamente nuestra mente, como está caída, como está almática, está bajo la ley adámica, bajo la ley del pecado. Transformar y renovar la mente es entrar a la ley de Dios. No estoy hablando de la ley de Moisés, de la ley de Israel. Estoy hablando de una ley del reino de los cielos, donde dice que tú eres próspero, tú eres sano, todo lo puedes en Cristo, tú eres cabeza y no cola. Esa ley espiritual está para ti cuando tú empiezas a pensar como dice la ley. Estamos. Pero si tú todavía piensas como dice la otra ley, como era el viejo hombre, no estás renovando. La renovación de la mente es cambiar de una ley a la otra. Parte. ¿Cómo la cambio? La palabra, ahí está la ley. Quiero saber qué es para mí, cuál es mi nueva ley. Lee la palabra te dice cuál es tu nueva ley. ¿Ya? Y que no es de mi nueva ley, que todavía es viejo hombre. La palabra te lo dice. Entonces renuévate conforme a la ley del reino de los cielos, a la ley del Espíritu que Él tiene para ti. A lo que entiendo, de acuerdo a lo que explicas, según la palabra dice también que, bueno, nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Hay un versículo que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, o todo me es permitido, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Entonces, entendiendo un poquito este versículo y aplicándolo al tema de la transformación de la mente, entender de que si bien estoy transformando mi mente, al mismo tiempo también tengo que cuidar de qué cosas estoy haciendo para no ir transformando mi mente y al mismo tiempo la voy contaminando o algo así. ¿Está bien pensar de esa manera? Ya, primero hay que leer el contexto del verso que me has dicho de 2 Timoteo. Ya 2 Timoteo, solo leemos ese verso que dice, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pero más adelante en ese mismo contexto dice, no todo me conviene, pero no por ninguna, todo me es lícito, pero por ninguna cosa me dejaré dominar. Ya, esa parte dominar que está hablando del mismo contexto de todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando hablamos de conveniencia es algo almático, cuando hablamos de edificación es algo espiritual, pero cuando hablamos de dominar es algo de la mente. Mis pensamientos que sean dominados por algo, ese algo ganó. Si es Dios, ganó Dios. Si es el mundo, ganó el mundo. Si es el hombre, ganó el hombre. Si es una chica, ganó la chica. O sea, ¿qué está dominando tus pensamientos? Ese es el punto que tú tienes que ponerte a pensar. En base a esto, ve que Dios, ¿quién quieres que domine? En base a eso, pensar lo que quieres que te domine. Todo me es lícito, pero ¿quién quiero que me domine? Dios. Entonces, llénate de pensamientos de Dios, llénate de las cosas de Dios y así aseguras que no vas a despojar ni contaminar lo nuevo que Dios te está dando. Porque hay una persona ahora que te domina, que es el Espíritu Santo. No tú, no el mundo, no el diablo, no la moda, sino es el Espíritu Santo. Pero si tú no aseguras eso, tus pensamientos andan sueltos, a rienda suelta, como Pablo le dijo, tengo miedo que sus pensamientos estén sueltos, como de Eva, que la serpiente con astucia engañó. ¿Qué le pasó a Eva? Tenía los pensamientos en todo lado, menos donde debería. Cuando leemos Génesis 3, Eva está pensando en todo menos. ¿Qué hacía ahí cerca al árbol y qué hacía charlando con la serpiente cuando sabían que no deberían? ¿Qué hacía? Su pensamiento estaba. ¿Por qué no estaba trabajando, labrando la tierra del Edén como Dios les dijo que lo hagan en Génesis 2? ¿Por qué no estaba haciendo eso? ¿Qué estaba? Estaba en un momento de ocio, estaba en un momento de vagancia. Eso es malo, los vagos, los que andan en ocio, van a tener pensamientos sueltos, mente caída.
Pero ¿qué tienes que tener? La mente renovada, la mente del Espíritu, la mente que solo en Dios podemos tener. En base a eso, si aseguras que todos tus pensamientos estén siempre del Señor, de la palabra, del Espíritu Santo, pensamientos de Cristo, y estás renovando eso, ¿qué estás asegurando? Que solo y únicamente vivas en eso y para eso. Que solo y únicamente camines para eso y no para absolutamente nada más. ¿Qué más preguntas? En el tema de la transformación de la mente y un líder, digamos, con las personas que está liderizando, ¿de qué manera podría influenciar? Porque si bien la transformación de la mente es una decisión personal, porque implica cambio de actitudes, todas esas cosas, ¿de qué manera un líder, digamos, podría transmitir este tema de la transmisión, lo que es transformación de la mente a las personas que está Y ya, la palabra. La palabra es lo único que convence, la palabra es que me va a ayudar a transformar la mente de los demás. La palabra es que me va a ayudar a que la gente tenga un cambio de mente, un cambio de actitud. La palabra es la única que va a hacer que la gente tenga un entendimiento claro. Si yo no tengo palabra, no estamos haciendo lo correcto. Si yo no tengo palabra, no estamos acudiendo como debe ser. Si yo soy líder, quiero que la gente empiece a transformar su mente. Primero tengo que determinar qué áreas de sus mentes no están transformadas y empezar a llenar de palabra. ¿Para qué? Para que sus pensamientos ahora sean pensamientos total y absolutamente llenos de Dios, y en eso empieza la transformación. Pero si yo no le doy palabra, empiezo a tratarlo mal porque no está bien, su mente le jala al pecado, ¿qué voy a lograr? Que esa persona mañana se aleje de Dios. Pero si yo empiezo a renovar su mente y empiezo a llenarle de palabra, pensamientos de Dios, la palabra de Dios, pensamientos del Espíritu Santo, lo único que voy a lograr es que mañana esa persona diga: yo quiero transformar mi mente, quiero una renovación. Entonces, queridos líderes, agárrense de la palabra, vacíen palabra, pensamientos de Dios en tu gente, y tu gente va a empezar a transformar su mente. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Transformación de la mente, algo tan importante. Tú empiezas a transformar tu mente, estás asegurando que el Espíritu Santo haga 1000 cosas en tu vida. Estás asegurando de que luego tengas una vida victoriosa y vencedora en el Señor, llena de lo sobrenatural, llena de milagros, señales, prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas. En cuanto a la transformación de la mente, tal vez muchos podemos ver o podemos escuchar en la tele lo que es la nueva era, y la nueva era más que todo toca esto de la transformación de mente, de las energías positivas, ¿no? Si bien tocamos en anteriores programas ya vimos de que la diferencia entre lo que la transformación de la mente de la nueva era es limitado solamente por un tiempo, y la transformación de la mente dentro de lo que es Cristo es más para más allá. ¿Qué otra diferencia más hay entre esta transformación de la mente entre la nueva era y lo cristiano? Obviamente la fuente. La fuente de la nueva era, la fuente de la transformación de la mente, el poder de la mente es demoníaca, obviamente. Pero la fuente del
transformación del espíritu de vuestra mente, como hemos leído en el verso, viene de Cristo. Entonces obviamente también tenemos que ver eso, y a uno entender de que es algo momentáneo. ¿Y por qué lo dije? Porque mucha gente me dice, pero funciona, yo he hecho y me he sanado. ¿Cuánto tiempo duró tu sanidad? No fue mucho tiempo. Y ahí es lo primero que tenemos que entender, pero también tenemos que entender la fuente. La fuente de la nueva era está ligada a todo lo que es el ocultismo, está ligado a todo lo que es la masonería. Hay un convenio espiritual entre la masonería y la nueva era, con tal que eso trae contaminación. No es lo correcto ni lo bíblico que nosotros tenemos que hacer. La palabra nos habla muy claramente de lo que sí tenemos que hacer. Entonces, la transformación de la mente es una transformación que su fuente nace del Cristo, nace del Espíritu. Por eso en el verso de Efesios 4, lo hemos leído, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice en el alma o en la energía, dice en el espíritu de vuestra mente, porque la fuente de mi renovación de la mente es el Espíritu Santo. En cambio, la fuente del poder de la mente, de lo que te enseña la nueva era, es otra cosa, no es el Espíritu Santo, es las tinieblas, es el ocultismo. Entonces, ¿cuál es la fuente que tú estás yendo? ¿Cuál es la fuente que tú estás bebiendo? En base a eso está ligado a este tema. ¿Qué preguntas? Si bien nosotros tenemos una lucha constante entre lo que quiere hacer el espíritu y lo que quiere hacer nuestra alma, entonces, y entendemos que el alma está dividida por la mente, la voluntad, las emociones o sentimientos, entonces podríamos decir que en el tema del alma, en verdad renovar nuestra mente, renovar el espíritu, el entendimiento de todo esto, implicaría ganar también en el tema de controlar las emociones, los sentimientos y el tema de la voluntad. Lo que habíamos dicho antes del anterior sector, que todo nace en la esfera de los pensamientos. Tanto lo de Dios como lo que no es de Dios nace en el pensamiento. Tienes un buen pensamiento, tienes una buena vivencia. Tienes un mal pensamiento, tienes mala vivencia. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué estás pensando? Esa vendría a ser la pregunta básica. ¿Qué estás pensando? Porque en base a lo que estás pensando se va a empezar a transformar, renovar, a mover todo el resto. ¿Ya? Obviamente tus emociones, sentimientos, tu voluntad va a ir a tus pensamientos. Entonces todo nace en la esfera de los pensamientos. Cuando tenemos un curso de sanidad interior, la parte de liberación, todo empieza en los pensamientos. El diablo por eso nos hace llover pensamientos. ¿Cómo lo llama la palabra? Tentación. Los pensamientos son tentaciones. Los pensamientos del diablo son tentaciones. Esa tentación me hace caer en pecado. Entonces, si yo aprendo a controlar los pensamientos, rápidamente voy a controlar mi voluntad, rápidamente voy a controlar mis sentimientos, rápidamente voy a controlar mis decisiones, mis actitudes, mi forma de ser. Entonces tenemos que controlar los pensamientos. Ahora, en base a esto, entendamos. Mucha gente me dice, eres muy serio, todo el rato estás renegando. No, mis pensamientos están pensando en guerra, están pensando en algo espiritual que he visto, en algo grave que está viendo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te dé un abrazo después de pensar eso? Ahí lleva la madurez. La madurez de la gente, la madurez de entender qué se está pensando, qué se está diciendo. Entonces, son distintos factores que influencian, pero que tenemos que tenerlos totalmente claros. ¿Qué pregunta más? Sabemos que ahora estamos en una nueva generación, que la palabra dice que vendrán apóstoles y profetas. En esto, ¿cómo esos dos ministerios transformarían a esta nueva generación que estamos ya viviendo ahora? Ya, la transformación de la mente no tiene que ver con un ministerio específico, por si acaso. ¿Ya? La transformación de la mente va como pastores, evangelistas, maestros, profetas, cualquier ministerio está la transformación de la mente. Es algo que tenemos que hacer, porque nuestra mente está caída por muy apóstol o muy profeta que seas. Ahora, ¿cómo me ayuda un apóstol y un profeta? Más que transformar la mente de los hermanos, el apóstol y el profeta transforman la mente de la iglesia, que es distinto. La iglesia como cuerpo de Cristo, cada congregación tiene una mente, una visión, un propósito. Y cuando eso está fuera de la voluntad de Dios, está caído, el apóstol y profeta transforma eso. Entonces tenemos que entender ahí en base a las unciones, ¿ya? La unción apostólica y profética ayuda a transformar la mente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de una congregación, no solo del hermanito. Yo como evangelista, pastor, maestro, profeta y apóstol puedo ayudar a transformar la mente de una persona. Eso es el que hace el líder. El líder tiene que transformar la mente de una persona, sea cual sea tu ministerio. Pero cuando hablamos de lo apostólico y lo profético, que es lo que has mencionado, tenemos que entender que ellos no están para transformar solo mentes, ellos están para transformar la mente de la iglesia, la mente congregacional, algo mucho más amplio y algo mucho más grande que también necesita ser transformado. Tocando el tema de lo que decía mi compañero, entonces entendiendo ese tema de estos dos ministerios que transforman a la iglesia, pero que también traen reforma. Entonces, quiero que me corrijas si estoy mal en esto. Entonces, la transformación sería una transformación completa, aún así transformando la esencia, transformando todo, y la reforma en el tema
de moldear todo sin modificar la esencia. ¿Estoy bien en este concepto? Ya, no mezclemos reforma con transformación. Transformación de la mente, estamos hablando de los pensamientos, no de la forma. Reforma es la forma estructural que hay, no es un pensamiento. Transformación de la mente, estoy hablando de los pensamientos. Un líder puede agarrar y decir, ya vamos a feriado de carnavales, todos viajan. Feriado de año y de Semana Santa, todos viajan. Todos los feriados hay que hacer algo para distraer a la iglesia. Ese es un mal pensamiento. Él necesita transformar su mente para que ahora busque la voluntad y diga, Señor, este feriado, ¿hacemos algo o no? Busco la voluntad de Dios en pensamiento. En cambio, reforma está hablando de algo mucho más grande, mucho más fuerte. Esta iglesia no solo se reunía 3 veces a la semana y era todo lo que hacían. Hagamos una reforma, que ahora hagan células, que ahora hagan discipulado, que ahora se muevan así, ahora que ahora se muevan allá, que hagan una transformación grande. Eso ya no es solo transformación de la mente, estamos hablando de una reforma. Entonces vean la diferencia, no podemos mezclar las dos cosas. Obviamente que cuando hablo de reforma, estoy hablando de transformar la mente, los pensamientos de la gente, pero no puedo mezclarlos. Imposible que mezclemos esas dos cosas. ¿Ya? Lo que tenemos que entender es que la transformación de la iglesia es que dejen esa comodidad, dejen esos pensamientos que le aferran, como decía el verso, que no te conformen a este siglo. La iglesia tiene pensamientos de conformismo. Salió tal presidente, bueno, salió tal ley, bueno, salió, en vez de interceder, de gobernar, de meterse en guerra espiritual, en vez de hacer algo, se conforma. Ese pensamiento hay que cambiar en la iglesia. Eso es transformación. Reforma es otra cosa. ¿Qué más preguntas? Al transformar, como tú decías, los apóstoles y los profetas transforman la iglesia. Y en un caso en una congregación que haya un apóstol, haya un profeta, también transformaría las vidas de la congregación. Claro, vuelvo a decir, no importa qué ministerio tenga el que dirige las vidas, vuelvo a aclarar esto, para transformar las vidas necesitamos del Espíritu Santo, no de un ministro. Por favor, tengamos eso claro. Necesito transformar con un ministro, con el Espíritu Santo, no con una persona, para transformar la mente de las personas. Yo como líder guío a que el Espíritu Santo transforme la mente. Ahora, para transformar la congregación, la mente congregacional, la mente del cuerpo de Cristo, ahí sí necesito un apóstol y un profeta. Entonces no mezclemos, vuelvo a decirlo por favor para que lo tengamos bien claro, de que la transformación es algo personal. Solo tiene que tú nacer de ti por medio del Espíritu Santo. Puedes tener ayuda o no. No es como restauración, que habíamos dicho que sí o sí tienes que hacerlo con gente, porque si no te puedes restaurar mal. Pero cuando estás en grupo, cuando estás solo, la transformación de la mente siempre tiene que estar. No importa con cuánto está, no importa qué ministro está. Entonces no mezclemos para que no caigamos en falsas interpretaciones. Entendamos claramente que despojados del viejo hombre, no dice de los viejos hombres. Yo no tengo 20 viejos hombres, tengo un viejo hombre. Entonces no necesito que un ministro me despoje, yo me tengo que sacar esta ropa. Yo no soy guagua para que me lo saque. Estamos. Esa es la transformación de la mente. Amén. Yo te invito a que nos escribas a info@pdelanzas.org si tienes preguntas, dudas o algún comentario de lo que es transformación de la mente, algún comentario de esto, para que en programas más adelante podamos leerlo, podamos estar en contacto contigo. Te invitamos también a que nos visites en el Facebook, a la parte de Moldeados a su Imagen. Hay un grupo que se llama Moldeados a su Imagen, donde salen todos estos programas que tú estás viendo, y también nos puedes buscar en el Twitter con Puntas de Lanza, donde cada día estamos tratando de sacar frases, temas, palabra bíblica, palabra de Dios, para que tu corazón sea levantado. Te invito a que no termines de ver esta secuencia, esta secuela de cursos de transformación de la mente, porque vamos a seguir en los siguientes programas hablando de esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que siempre te moldee a su imagen. Bendiciones. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
nuestras vidas, los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Ta, ta,